Simio, Semio, ¿cuál es la pregunta de la vida cotidiana que nos enviaron para el episodio de hoy? la pregunta de la vida cotidiana para el episodio de hoy es, ¿el problema son mis hijos o soy yo? Hola, yo soy Simio, o José Aquino cuando nos ponemos más serios. Y yo soy Ricardo Vidrio, aunque aquí me puedes llamar Semio. Detrás de cada pregunta de tu vida cotidiana, Hay una clave para transformar tu vida, bienvenido al podcast. descifrando tu vida cotidiana. ¿El problema son mis hijos o soy yo? Híjole, me parece que de entrada, pues los padres podrían decir que son los hijos y los hijos que son los padres, pero realmente en este momento no estoy seguro de cómo responder esta pregunta, fíjate, porque como que empiezo a contemplar tres vertientes. Uno, pues, ¿qué es realmente un problema cuando se trata de los hijos? ¿No? Porque retos hay muchísimos a lo largo de toda su vida. Y luego dos, pues como que dependería de la edad de los propios hijos. Es decir, hay cosas que pudieran no ser un problema a cierta edad, pero que ya serían un problema a otra. Y tres, ahora sí, por parte de los padres, como que cuando uno llega a la adolescencia, empezamos a ver en nuestros padres cosas que no veíamos, cosas que no nos gustan por la razón que tú quieras, y que eso se convierte o se empieza a convertir en un problema para nosotros como hijos porque pues, no nos gustan o no va conmigo y eso ya genera algún tipo de fricción o problema. Pero antes de empezar a revolverme más, ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo este modelo de semiología de la vida cotidiana abordaría este tema? Yo creo que habría que irnos un poco hacia atrás. La relación entre los padres y los hijos definitivamente va a depender de la edad de nuestros hijos. No es lo mismo los problemas o incluso los retos de un recién nacido que un niño que ya entró a los terribles 6 años, 10 años, pubertad, adolescencia. O sea, en cada etapa los problemas y los retos pues van siendo diferentes y nosotros como padres pues tenemos que ir adaptándonos a cada una de las circunstancias para poder, primero, entender qué es lo que está sucediendo y luego de hacer esa valoración, pues tomar las mejores decisiones posibles para poder, y lo voy a poner entre comillas, educar a nuestros hijos, ¿no? Realmente yo creo que parte del problema más básico es que nosotros no recibimos una educación de nuestros padres específica de cómo educar a nuestros hijos en cada una de las etapas. Si vimos a nuestros padres educarnos a nosotros a partir de esa interacción, a partir de cómo nosotros lo introyectamos. No necesariamente entendimos la intención de nuestros padres, sino como nosotros tradujimos esa intención, es como vamos a tratar de reproducir esos comportamientos en el proceso educativo hacia nuestros hijos. Y bueno, pues va a depender mucho de temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar un poco de qué es la huella de abandono. Vamos a hablar también de conceptos de los siete valores del amor incondicional, que son claves para entender qué sucede en esta relación entre los padres y los hijos, pues para ir tratando de entender dónde está el probable problema, ¿no? Y el problema lo ponemos entre comillas. Si el problema somos nosotros como padres o son nuestros hijos. Espero que a lo largo de este episodio podamos contestar la pregunta de manera mucho más detallada. Toda relación humana, por participar individuos,
como que de forma natural presenta una serie de retos que posiblemente se conviertan en problemas en algún momento. Pero hablando de los padres e hijos, ¿en qué momento se empiezan a dar esos retos en la relación entre ellos? Vámonos hasta el inicio, ¿no? Hay que entender lo importante que es el momento de la concepción de cualquiera de nosotros, ¿no? Ahorita vamos a hablar en términos de nuestros hijos. En ese momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, es el punto de encuentro entre dos linajes ancestrales. 50% del ADN viene de papá, 50% del ADN viene de mamá, y en ese momento queda una especie de sello genético, ¿no? Lo que tú en potencia genéticamente vas a poder ser si es que todo se desarrolla de la manera adecuada. Entonces, somos producto de esa herencia. Son dos linajes ancestrales. La cantidad de gente que estuvo antes que nosotros, que tomaron decisiones, que tuvieron pensamientos, emociones, problemas, todo se encuentra en ese punto de la concepción y es donde empieza, ¿no? Empieza un largo viaje. No va a haber a lo largo de la vida de un individuo un punto de mayor impacto, de mayor importancia que el momento de nuestra concepción. Y bueno, a partir de la concepción, pues este nuevo ser se va gestando al interior del útero de la madre y pues durante 9 meses va a tener una vida intrauterina que en términos del modelo de semiología se le llama, es un contexto de placer. Es un contexto de placer porque tus necesidades más básicas se satisfacen de manera inmediata. Todo está a tu disponibilidad. Estás enchufado, estás conectado a través de la placenta al cuerpo de tu madre y entonces vives en un ambiente de total placer porque esas necesidades básicas pues están satisfechas de manera inmediata. Ahora, hay dos conceptos que aquí se van generando y con eso yo creo empezamos ya a tener injerencia en lo que ese niño posteriormente va a vivir, ese ser que se convertirá en nuestro hijo. Y uno de ellos es el concepto de fuerza primordial. La fuerza primordial de ese individuo va a depender de esta salud compartida entre la madre y el bebé o el feto. Si la mamá es una persona saludable, si es una persona que procura su salud, duerme bien, come bien, pues no toma alcohol, no fuma, eso se va a ver reflejado en la salud del bebé, porque todo eso se comparte inmediatamente. Si la mamá pues no come bien, fuma, toma alcohol, pues eso también va a tener injerencia en la fuerza primordial, la fuerza primigenia con la que van a ser ese bebé en términos de salud. Y el otro concepto es el de confianza ontológica y que tiene que ver más con el aspecto psicológico de la mamá. Uno tiene que ver con el aspecto biológico ligado a la salud, que es la fuerza primordial, y el otro más bien con el aspecto psicológico que va experimentando la madre en relación con ese nuevo ser, con ese feto. Por ejemplo, cuando la madre rechaza al feto, pues genera una confusión mental, ¿no? Te llamo a la vida, pero internamente mis emociones y mis pensamientos te rechazan. Y cuando hay un rechazo psicológico, se empieza a vivir ya una fractura interna, aún en esa vida intrauterina. El amor incondicional de la madre en esta primera etapa va a generar la confianza ontológica de ese nuevo ser. Entonces, desde el inicio ya vamos condicionando la forma en la que ese ser va a nacer, ¿no? Una vez que el bebé está listo para nacer, aquí también es importantísimo que el bebé decida cuándo quiere nacer. A menos que haya condiciones médicas que ponen en riesgo la vida de alguno de los dos, pues por supuesto que hay que hacer caso de las recomendaciones de los expertos, de los médicos. Pero si no es el caso, se aconseja que el bebé decida cuándo inicia la labor de parto y que empiece su esfuerzo para poder venir a la vida porque es todo un esfuerzo y es un esfuerzo que puede llevar
muchas horas. Cuando se tiene un nacimiento por cesárea, son la mamá, la familia o el doctor los que deciden cuándo ese bebé va a nacer. Y en el procedimiento, pues el bebé no realiza ningún esfuerzo para nacer. Y eso termina afectando también esta confianza ontológica. Necesitamos que el bebé haga su mejor esfuerzo, ¿no? Y además, pues también se sabe que cuando el bebé pasa por el canal vaginal, pues ahí hay una serie de bacterias que van a servir muchísimo para protegerlo de las primeras enfermedades a las que van a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales es más conveniente que el bebé inicie el proceso. Y cuando el bebé nace, pues se corta el cordón umbilical, deja de depender de la mamá, ya no se alimenta ni en el oxígeno ni de ninguna otra forma de la mamá, y entonces es el momento en el que viene la primera gran ruptura, y sus pulmones se tienen que conectar a la atmósfera y sus pulmones tienen que empezar a respirar el oxígeno de la atmósfera para poder vivir. Entonces, desde ahí empezamos la relación entre los padres y los hijos, y este condicionamiento que vamos imponiendo en ellos desde que están en el vientre materno, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empieza un proceso de individuación del nuevo ser que se inicia con el nacimiento y que va a pasar por ciertas etapas. Por ejemplo, el destete, cuando ya el niño su sistema digestivo ha madurado un poco más, empiezan a salir los dientes y entonces ya pueden empezar a digerir comida un poco más sólida. Y si vamos con los doctores adecuados, pues ellos te van incluso a indicar un cierto orden en el que deben de aprender a comer este tipo de comida. Luego vendrá el gateo, fundamental para un montón de procesos en el niño, porque luego abusamos como papás, los tíos, los abuelos, de andarlos cargando. Los cargamos para que no gateen, pero el gateo es una parte fundamental de la evolución de la especie humana. A través del gateo se desencadenan procesos neurológicos que le permiten al niño irse adaptando a su medio ambiente. Es vital que pasen por el gateo. Luego vienen los 2 años, cuando el niño aprende a decir que no, y ya se da cuenta que ya no es necesario que llore de todo, sino que ahora aprende a decir que no, a hacer berrinches, a tratar de imponerse, empieza a diferenciarse de la mamá y dice, ah, caray, yo soy diferente, entonces me puedo imponer, y bueno, es otro proceso. Y luego viene el proceso de desprendimiento de la base segura que representa la mamá. El niño aprende a caminar, se va alejando de la mamá, pero cuando la pierde de vista, lo primero que hace es regresar a la mamá, como es la base segura. Esa base segura que vamos a ir intercambiando a lo largo de toda nuestra vida por otros objetos sustitutos, ¿no? Que ya no van a ser la madre. Y bueno, vamos avanzando por diferentes etapas de maduración hasta llegar a la pubertad. A ver, Y, déjame interrumpirte ahí, a ver, venga, porque aquí tomé unas notas y me llamaron la atención algunas cosas que comentaste. A ver, venga. de entrada, por lo que te entendí, la labor de parto, como se le llama, es parte también primordial del desarrollo del bebé. Y la cesárea, pues, se recomienda solo si, pues, es la única salida por cuestiones de complicaciones médicas. Esto me lleva a cuestionarme, ¿los bebés que nacen de parto natural de entrada ya tienen más ventajas que los que nacen por cesárea? Estamos dejando a un lado los que se programaron, sino más bien, este bebé en su labor de parto ya intentó nacer, tuvo complicaciones y nació por cesárea, pero ¿existe desde ese momento ya una diferenciación en ventajas, vamos a ponerlo entre comillas, que pudieran tener? Yo no le llamaría ventaja propiamente dicha, simplemente es el hecho de que nace con una confianza en sí mismo mayor, por supuesto que sí, porque tuvo que enfrentar un reto fuerte, que es durante varias horas salir de la cavidad pélvica, pasar por un túnel bastante angosto, y eso requiere mucho esfuerzo. Son esas ganas de vivir, esa confianza ontológica, ese deseo de llegar a la vida, que por el que va a transitar, y cuando se da el nacimiento, pues es como
el premio a todo ese esfuerzo. Y desafortunadamente, pues cuando existe una cesárea, todo ese esfuerzo, todo ese reto al cual se tiene que enfrentar se elimina, porque no es él el que realiza el movimiento, el trayecto, sino que son manos médicas las que lo van a sacar por otra vía. Y bueno, simplemente es este concepto de confianza, confianza en sí mismo para enfrentar retos. Nada que un niño que nace por cesárea no pueda resolver a lo largo de su vida, por supuesto que sí. Simplemente es un punto de partida diferente, sin que esto tenga que representar una ventaja que no pueda ser compensada más adelante. Como que pareciera que durante este proceso de individuación, los adultos alrededor del hijo nos dedicamos a, pues, arruinarle su desarrollo por el afán de protegerlo y no dejamos que desarrolle cosas que debería estar desarrollando a esas edades. ¿Es correcta esta percepción? Sí, claro, es probable. Muchas veces nosotros mismos somos un freno al desarrollo saludable de los niños por condicionamientos previos de nuestra propia educación, de nuestra propia infancia. Por miedo, tenemos miedo. Si nosotros vivimos al interior de una familia en donde pues había violencia, ya sea física o psicológica, es muy probable que nosotros decidamos educar a nuestros hijos en el otro extremo, ¿no? Va a haber total libertad, límites escasos y pues entonces como consecuencia da poca estructura y pensamos que eso va a ser saludable para nuestros hijos y los sobreprotegemos. ¿Pero por qué los sobreprotegemos? Porque yo como padre me estoy proyectando mi propio desamparo que no he terminado de resolver y entonces lo protejo de más. No dejo que se enfrente a los retos y a los problemas de su edad, se los facilito, le doy todo a manos llenas, no realizan mayores esfuerzos para poder obtener lo que desean y entonces lo que voy provocando es que el niño vaya perdiendo voluntad. Su capacidad de frustración es mínima. No los educo para que puedan enfrentar frustraciones porque no los dejo que lleguen al punto de la frustración. Yo como papá me adelanto y le termino resolviendo los problemas a mis hijos. Y mientras los hijos no se enfrenten a los problemas ellos mismos, no construyen esta capacidad de tolerancia a la frustración que es tan necesaria, porque una cosa es el niño al interior de la familia en donde los padres pues de alguna manera lo protegen, lo consideran, pero afuera de esa burbuja, nuestros hijos son pues como cualquier otro hijo, ¿no? No tienen ningún trato especial. Cuando nos estabas platicando sobre este proceso de individuación, te interrumpí cuando el desarrollo de este individuo llegaba a la pubertad. Me llamó mucho la atención que durante las primeras etapas mencionaste mucho a las mamás y prácticamente nada a los papás. ¿Hay alguna razón de esto? Es decir, la importancia de la madre, al menos hasta antes de la pubertad, es mayor que la del padre. No, yo creo que no terminé la idea. A ver, papá y mamá tienen roles bien específicos. El primer periodo de los 0 a los 7 años, pues corre a cargo de la mamá, en donde el rol de la mamá, pues lo primero que va a proporcionar es un vínculo de carácter afectivo. Y el niño va a aprender a manejar emociones dependiendo cómo vaya introyectando que mamá maneja las emociones. La mamá pues va a tender a modelar emociones como la empatía, el cuidado, y esa es la primera etapa de los 0 a los 7 años. La mamá cobra mayor importancia en esos primeros 7 años. No quiere decir que el papá no esté presente, el papá claro que está presente en un segundo plano, protege esta conexión madre-hijo, poco a poco va introduciendo al niño al mundo exterior, estimula los juegos y es un rol más de seguridad y de límites saludables. Entonces, hay una primera etapa de los 0 a los 7 años y hay una segunda en donde la mamá tiene que pasar la estafeta al papá, porque ahora el papá va a cobrar mayor importancia y la mamá va a quedar en segundo plano. ¿No? El papá va a ampliar el horizonte de posibilidades fuera del ámbito del hogar, va a enseñar límites y responsabilidades y consecuencias, empieza a preparar a esos niños de 7 8 años para retos que se encuentran allá afuera en el mundo real
y se va a concentrar en darles capacidad de autonomía. Y ahí va a existir una tensión entre la madre y el padre, porque la madre siempre va a tender a proteger, a tratar de resolverle los problemas a los niños, mientras el papá va a estar en una posición más de que se enfrenten a esos retos y a esos problemas, y ahí la comunicación entre papá y mamá va a ser vital para que esas transiciones sean lo más saludable posible. Cuando los papás no tienen estos acuerdos claros, pues se va a notar porque va a haber huecos y los hijos son especialistas en identificar esos huecos. Y entonces, dependiendo del tipo de cosa que quiera el niño o del tipo de permiso que quiera el adolescente, pues vas a ver si el permiso se lo pide o la cosa se la pide a mamá o se la pide a papá, porque él ya sabe que tiene mayor probabilidad de conseguirlo. Entonces, por eso la comunicación debe ser muy buena entre papá y mamá para que estos huecos no existan, ¿no? Y no importa si el que está imponiendo el límite y las responsabilidades y las consecuencias es el papá o la mamá, siempre va a ser la misma respuesta. Entonces, los dos siempre están presentes, pero claro, con roles y responsabilidades muy específicas, ¿no? Sobre todo de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14 años. Decías que en esta etapa de los 7 a los 14 años el papá toma un papel preponderante. ¿Se puede decir que el final de esta etapa coincide con el fin de la pubertad? Y adicionalmente, a partir de los 14, ¿quién toma la responsabilidad? De los 0 a los 7 es la mamá, de los 7 a los 14 es el papá. No todo mundo, no es un límite específico y que todos cumplimos de manera puntual. Hay quienes entran a la pubertad a los 12, 13, 14 años, ¿no? Dependiendo también si son niñas o son niños. Las niñas tienden a entrar más rápido al proceso de pubertad que los niños. Los niños a veces un poquito más retrasados en el tiempo, pero este rol de papá, pues termina justo cuando el niño termina la pubertad y ya entra de lleno a la adolescencia. ¿Por qué? Porque durante la adolescencia viene un rompimiento del adolescente con la familia. ¿Qué quiere el adolescente? El adolescente quiere saber quién es. Él está buscando su identidad. Toda su vida se ha forjado al interior de la familia con lo que mamá le ha comentado, con lo que papá le ha enseñado, con los valores familiares, lo que eso signifique, bueno o malo, su identidad, su autoconcepto ha estado al interior de la familia. Pero justo cuando entra a la adolescencia, hay un rompimiento con la familia. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser yo. Y entonces se siente atraído por el grupo social de amigos. Quiero pertenecer al grupo de amigos. Y entonces va a buscar un grupo de amigos que rompa con los valores de la familia. Se empieza a dar cuenta que pues hay cosas diferentes a lo que se había enseñado al interior de la familia. Hay diferentes tipos de familia, hay diferentes tipos de valores, hay diferente tipo de conceptos sociales, hay diferentes gustos, y entonces él trata de acomodarse en ese grupo social, rompiendo con la familia. Entonces ahí se desprende tanto de papá como mamá, y ahí, eso es lo que va a originar en conflictos muy, muy fuertes, ¿no? Dependiendo de otro concepto que, si quieres, ahorita vamos a explicar, que son la huella de abandono y las 7 fuentes del amor incondicional, porque dependiendo de cómo se vaya configurando esos dos conceptos, va a tener las características este rompimiento con la familia. Tomando en cuenta la responsabilidad de los papás, diferenciada en estas etapas de 0 a 7 y 7 a 14 años, me pondría a pensar que en el pasado la presencia o disponibilidad de la mamá era más marcada y seguramente ella se aventaba la responsabilidad primordial en ambas etapas. Y como contraparte, el papá, con su rol heredado de proveedor, voluntaria o involuntariamente, quedaba en segundo plano. Y en tiempos actuales, tomando en cuenta cuestiones de equidad económicas y socioculturales, entre otras, y aunado a los proyectos de vida individuales de los que platicábamos en episodios anteriores, como que se ha provocado que ahora también la mamá tenga una disponibilidad o presencia más limitada y a lo mejor la disponibilidad y presencia del papá se ha mantenido igual, limitada. Y todo esto
en lo que tiene que ver con el desarrollo de los hijos. Entonces, tanto en el pasado como en el presente, el desempeño de los padres en estas dos etapas pareciera tener deficiencias contra el ideal o el deber ser, y no necesariamente por mala onda, sino como resultado de la propia búsqueda de la mejora o desarrollo individual de pareja y de familia. Pero justificado o no, ¿cuál es el efecto de esto en el desarrollo de los hijos? O cómo, no sé si decir compensarlo, muy entre comillas, esto de compensar, porque no quiero decir que por remordimiento tengan que hacer algo. O cómo sustituir esa presencia que en teoría o idealmente debimos tener los padres. Sí, estás haciendo una pregunta súper interesante, porque una cosa es el proceso evolutivo natural como especie humana, es decir, cómo evolutivamente nos desarrollamos. Y la otra es la parte sociocultural, cómo social y culturalmente nos adaptamos a las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales. Definitivamente es importantísimo durante el desarrollo temprano de cualquier bebé, pues la presencia materna, la presencia física, porque ahí se va a construir una relación emocional muy importante con el bebé. El amamantar al bebé durante 6, 8 meses es importante porque los sistemas inmunológicos de los bebés se hacen mucho más fuertes, que en las empresas se les dé el espacio, se les facilite a las mamás el poder amamantar, es vital. Digo, no vamos a hablar de las circunstancias específicas, pero las empresas tendrían que hacer un esfuerzo para facilitarle ese periodo a las mamás con sus hijos. Incluso ya en algunos países nórdicos se están ampliando los tiempos de estancia de los papás durante los primeros 6 meses, una vez nacido el niño, ¿no? Para que también apoye a la mamá. Y la presencia física de la mamá durante el primer año, los primeros 2 años, es vital para un desarrollo psicoemocional saludable del bebé. Ahora, eso es en términos evolutivos, pero cuando hablamos ya de temas sociales, culturales y económicos, pues bueno, a veces se complica, porque los dos papás pues tienen que trabajar, los dos papás tienen que proveer, los dos papás tienen que ganar dinero para poder satisfacer las necesidades básicas de la familia. Y entonces la ausencia de mamá o la ausencia de papá va a generar problemas. De hecho, al interior de la familia, la única manera de educar a los hijos es a través del amor incondicional, de un amor incondicional, de estar al servicio de otro ser al 100%, sin ninguna carga negativa, sin que esto se convierta en un sacrificio. Estoy aquí a tu servicio porque como especie humana somos muy frágiles. Si no hay nadie que nos atienda durante los primeros meses y años de vida, pues corremos el riesgo de morirnos. Necesitamos gente que nos alimente, que nos vista y que nos procure de las condiciones ambientales porque si no nos morimos. Entonces es importantísimo. Existen en este concepto de amor incondicional 7 valores importantísimos que se van a ir introyectando tanto de mamá como de papá. Y estos 7 valores son apoyo, afecto, comprensión, inspiración, placer, conocimiento y reconocimiento. Estos son los 7 valores del amor incondicional que nosotros como padres deberíamos de estar transfiriendo a nuestros hijos. Ahora, una regla bien importante. Nosotros como papás podemos tener las mejores intenciones con respecto a estos 7 valores. Hoy te explico cada uno de ellos. Pero lo más importante no es la intención de los papás, sino cómo lo están traduciendo los hijos. Yo puedo tener la mejor intención, dar mi mejor esfuerzo como padre, pero mi hijo lo está traduciendo como una carencia. Y entonces eso va a generar problemas. El apoyo, ¿a qué me refiero con el apoyo? El apoyo es toda la parte material, es que haya comida, que haya vivienda, que haya ropa. ¿Qué tanto apoyo hubo al interior de tu familia?
hubo suficiente comida, había ropa disponible para todos los miembros de la familia o hubo carencias. Este tipo de familias en donde todavía la ropa del mayor se iba pasando al siguiente hermano hasta que la ropa pues ya no daba de más. O no había suficiente comida o no había suficiente dinero para todas las necesidades de la familia. Me refiero con el apoyo. El afecto. ¿Qué tanto contacto físico había al interior de tu familia? Sobre todo con tus padres. Te expresaban que te querían, había abrazos, había besos, había demostraciones de cariño, de ternura, empatía en la comunicación. Entonces, afecto, apoyo, comprensión. Este de comprensión es importantísimo porque en un mundo tan convulso, un mundo que va tan rápido, un mundo con estrés crónico para los adultos. Luego regresamos a casa del trabajo súper acelerados, con todavía sin terminar de digerir los problemas que tuvimos en el trabajo, en el tráfico, y no cambiamos de canal. Y en ese estado de ánimo pretendemos comunicarnos con nuestro hijo de 3 4 5 6 años de edad. Y tenemos casos en los que el niño pues viene del kinder, viene sumamente contento porque hizo un dibujo y la maestra del kinder le puso una estrellita en la frente por el dibujo que hizo y entonces él está esperando que llegue papá o mamá para mostrarle el dibujo porque está súper emocionado y el papá llega todo estresado, el niño le enseña el dibujo y el papá lo que atina a decir en esta falta de empatía, pues, ¿qué es eso, no? Le pregunta, ¿y esto qué es? Pues es un dibujo, sí, pero ¿qué tipo de dibujo es ese? O sea, sin la más mínima consideración, sin la más mínima comprensión de que es un niño de 6 años y de que no es necesario que sea un dibujo de Picasso, ¿no? Sino que el adulto se tiene que bajar a la edad del niño de 6 años y comprender a ese niño de 6 años, porque lo que acaba de hacer es todo un logro, es todo un logro. Entonces, nos falta mucha comprensión, somos muy impacientes con nuestros hijos. La mayor forma de demostrar amor a nuestros hijos es a través de la paciencia. Y a veces somos tremendamente impacientes. Entonces llevamos apoyo, afecto, comprensión, inspiración. ¿Qué tanto te inspiraron tus padres al interior de la familia? ¿Cuáles fueron tus fuentes de inspiración? ¿Tus papás estuvieron presentes o no? ¿O te inspiraste en otros roles? Que pueden ser roles artísticos, de gente famosa, cantantes, deportistas, ¿no? ¿Dónde estuvieron tus fuentes de inspiración? Afecto, apoyo, comprensión, inspiración, placer. El placer lo traemos en estos 5 potenciales, nuestras 5 antenas que decodifican la realidad y la convierten en nuestro principio de realidad. Estar exponiendo a los niños a una variedad de diferentes actividades constantemente para ver con cuál contactan, en cuál se realizan, con cuál sienten mayor empatía y con cuál vibran, es importantísimo. Es una fuente de placer. Contactas con la parte racional, con la parte emocional, con la parte motriz, con la parte instintiva, ¿dónde están? Entonces, apoyo, afecto, comprensión, inspiración, placer, conocimiento. Al interior de tu familia se promovía el conocimiento, ¿qué tipo de conocimiento? Científico, cultural, histórico, matemáticas, física, ¿dónde? ¿Dónde estaban esas fuentes de conocimiento? ¿O no? ¿O simplemente no? Y finalmente, el reconocimiento. Otra vez, muy de la mano del conocimiento, el reconocimiento de esos pequeños logros que nuestros hijos van generando, van obteniendo, saberlos reconocer, expresarlos, hacerlos visibles y no exigirles de más, dependiendo de la edad que tengan, porque corremos el riesgo de ir forjando en ellos un síndrome devastador para el adulto, que es el síndrome de Miss y Mr. Perfecto, ¿no? De que nada nunca es suficiente, de que todo tiene que ser súper perfecto, y luego llega el niño con un 9.9 de promedio general, y el papá dice, no, esto no es suficiente, yo quiero el 10. Híjole, es complicadísimo. Entonces ahí tenemos esas 7 fuentes del amor incondicional: apoyo, afecto, comprensión, inspiración, placer, conocimiento y reconocimiento. Al interior de la familia, nosotros como padres debemos proveer esas 7 fuentes del valor. A ver, entonces debemos aplicar esas 7 fuentes de amor incondicional para empezar durante esos primeros 14 años, pero ¿cómo sabremos si fue suficiente?
ya sea por lo que como padres pudimos o decidimos dar o por la interpretación que hicieron los hijos de lo que recibieron. Dependiendo cómo nuestros hijos vayan introyectando estos 7 valores, lo van a percibir o como abundancia o como carencias. Y estas carencias van a configurar lo que se denomina el perfil de tu huella de abandono. Va a haber temas pendientes con mamá y papá. No recibí el suficiente apoyo, no recibí el suficiente afecto, no recibí el suficiente comprensión, inspiración, placer, conocimiento y reconocimiento. Y eso lo voy a ir madurando durante los primeros 14 años de edad, cuando yo todavía estoy interactuando de manera mucho más amplia con papá y mamá. Pero cuando yo me vuelco a la adolescencia y volteo al grupo social, ¿qué grupo social es el que va a llamar mi atención? Aquel que satisfaga las carencias que tuve de estas 7 fuentes al interior de la familia. Es decir, si yo no recibía reconocimiento de papá y mamá, pero en el grupo social de amigos hay precisamente ese reconocimiento, oye, qué bueno eres para esto, oye, qué bueno piensas en esto, oye, ese es el grupo social al que yo voy a querer pertenecer y voy a tratar de adoptar los valores de ese grupo social porque ahí estoy encontrando lo que no recibí al interior de la familia. Y ahí es donde viene este rompimiento del adolescente con la familia. Y entonces ahí ya es demasiado tarde. No, nunca es demasiado tarde. La responsabilidad va pasando de mano en mano. Nosotros como padres tampoco tenemos todas las respuestas, no somos perfectos. Tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos y transferirlos en un proceso educativo a nuestros hijos, pero no siempre nos sale bien. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros también como padres estamos en un proceso de desarrollo personal, estamos en un proceso de autoconocimiento, igual que nuestros padres, igual que nuestros abuelos. Generación tras generación vamos mejorando en algunos aspectos y vamos tratando de que esa mejora se vaya permeando hacia las nuevas generaciones. Pero la realidad es que muchas veces vamos dando bandazos, ¿no? Y ahí vamos, generación tras generación mejorando en algunos aspectos. Pero si de la huella de abandono, mi querido Pepe, no se salva nadie. Todos en este planeta traemos huella de abandono precisamente porque nuestros padres no fueron perfectos y tampoco fueron educados de la mejor forma por nuestros abuelos. También traen su huella de abandono correspondiente y también traen sus temas pendientes con sus propios padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Viene la adolescencia, donde es un periodo brutal para el adolescente. Quiere ser independiente, pero no sabe ni por dónde empezar porque todavía me mantienen en casa. Son idealistas, quieren resolver el mundo de una manera fácil y pragmática. Ellos resuelven los problemas del mundo, pero al mismo tiempo, pues tienen algunas características que son tremendamente complicadas, ¿no? Son muy desordenados, son tremendamente desordenados y ese desorden es nada más la proyección de la falta de estructura interna, porque todavía no saben qué quieren y en qué dirección se quieren mover. Son negligentes, ¿no? Son descuidados. Parece que nada les importa. Y si descubren que esa falta de negligencia le pega a los papás, entonces lo van a reafirmar más. Son audaces, quieren cambiar el mundo, a la familia, al narco, a Trump, a todo mundo, ¿no? Pero sin embargo son muy frágiles, buscan desesperadamente ser originales y esa originalidad la van a ver en el grupo social, van a adquirir los valores y la estética del grupo social al que quieren pertenecer. Van a romper con la familia y se van a trasladar hacia los amigos y pues pueden desencadenar en muchas cosas más complicadas como violencia, fanatismo e incluso el extremo del suicidio. Pero todo esto sucede durante la adolescencia y todo eso nos pasa a todos. Todos pasamos por ahí. Necesitamos pasar por ese proceso como a manera de crisálida porque al final de ese proceso tiene que salir la mariposa, tiene que salir ese nuevo individuo que ya se reconoció como individuo, ya sabe quién es, ya sabe qué quiere, ya sabe que tiene una huella de abandono, ya sabe que la tiene que resolver y ya no necesita de los padres para resolverla. El adolescente, por definición, no se puede hacer responsable de su propia vida. Siempre anda buscando quién se haga cargo de su vida y de sus responsabilidades. Están postergando la adultez, ¿no? Ya la ven venir y dicen, no, no, todavía no, todavía no. No terminan de hacerse responsables. Cuando la adolescencia termina y el cerebro termina de madurar, unos años después, es el momento ideal en el que este nuevo individuo ya se puede considerar como un adulto
pero va a tener que recoger todos los pedazos de todo el proceso que ha llevado a lo largo de su vida para reconstruirse. ¿Qué hago con todas las carencias que se ven en mi huella de abandono? Esta falta de afecto, de apoyo, comprensión. Ya no puedo victimizarme y conmiserarme y voltear a ver a mis papás y echarles la culpa. Tus padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Ahora tú como individuo, ¿qué vas a hacer con lo que te tocó? Tú te tienes que reconstruir, tú te tienes que reestructurar, tienes que reestructurar tu proyecto de vida dándole sentido y significado con respecto a cuál es tu propósito de vida. Por supuesto que todo tiene solución, claro que tiene solución. Precisamente eso te iba a preguntar. Yo creería que los papás intentarán, pues, continuar proveyendo esas 7 fuentes de amor incondicional por el resto de sus vidas a sus hijos. Pero debe haber algún momento en que los papás deban parar conscientemente y dejar que su hijo tome al 100% las riendas de su vida. Vaya, que deje de echar culpas y trabaje sobre su propia huella de abandono. ¿Y cuándo debería darse eso, ese cambio de estafeta? También es una pregunta bastante interesante, déjame veo cómo plantearla de esta manera. Ante el Estado, nuestros hijos se hacen responsables a partir de los 18 años, o sea, eso está legislado, así es. Oye, a los 18 años mi hijo tiene la capacidad de semejante nivel de responsabilidad. Mi respuesta muy personal es que todavía no. Y entonces me paso al segundo aspecto. Oye, Ricardo, entonces, ¿cuándo? Ah, bueno, eso tiene que ver con la madurez de tu cerebro. Nuestro cerebro a los 18 años todavía no está maduro. Todavía la parte del neocórtex, la del prefrontal, todavía no está completamente desarrollada. Y ahí es donde se van a modular los impulsos, donde se van a analizar los riesgos. Por eso el adolescente es audaz, por eso se atreve a hacer cosas que los adultos nos paran los pelos de punta, por la sencilla razón que ellos no miden riesgos. Y no miden riesgo porque su cerebro no tiene esa parte desarrollada para realizar esa función. Y eso se va a terminar de desarrollar hasta los 23, 24 años, dependiendo de cada individuo. Es decir, a partir de los 18, que es cuando el Estado ya te considera como un adulto responsable, porque si tú infringes la ley, vas a tener que enfrentar las consecuencias ante el Estado, tu cerebro todavía le faltan otros 4 o 5 años más para terminar de desarrollarse. De veras es tremendamente importante, por ejemplo, cuando estás en comunicación con un adolescente de 18 años o cuando estás con un joven, un joven, un adulto joven de 23, 24, la conversación es completamente diferente. Te das cuenta de que a los 23, 24 realmente tienes enfrente a un adulto con el que estás entablando una conversación un poco más madura. Con el adolescente todavía batallas, todavía te das cuenta que hay temas que no se terminan de desarrollar. Entonces, antes de los 18, nosotros como padre, pues nos hacemos totalmente responsables. De hecho, tomamos decisiones por ellos. Tomamos decisiones pensando que sabemos qué es lo que más le conviene. A veces estamos totalmente convencidos de que es así, pero muchas veces tenemos dudas. No estamos 100% convencidos, pero nos toca tomar las responsabilidades antes de los 18. Después de los 18 años hay que empezar a soltarlos, que ellos empiecen a tomar las decisiones, pero que vayan haciéndose consciente de las consecuencias de esas decisiones. Ese es el tipo de conversación que hay que tener con ellos. Oye, como ellos todavía no logran visualizar los riesgos, hay que visualizarlos por ellos, hay que ponérselos en la mesa. Esta decisión que tú estás tomando puede tener estos desenlaces, estas consecuencias, y esas se las vas a tener que asumir tú. Y eso hay que ponerlo en la mesa, porque todavía no son capaces de hacerlo por ellos mismos, pero ya tienen que empezar a tomar sus decisiones y nosotros retirarnos un poquito para ya no imponer nuestras decisiones. Claro, estamos atrás conteniendo, no vayan a tomar una decisión equivocadísima, ¿no? Digo, tu hijo que no quiera respetar el rojo en un alto, pues no, eso sí no. Hoy sí lo tienes que respetar, te tienes que detener porque vas a provocar un accidente y pones tu vida en riesgo. Todo aquello que ponga la vida en riesgo de tu hijo o de alguien más, ahí tú tienes que intervenir de manera definitiva. Mientras, tenemos que estar tras bambalinas, tratando de contenerlos, pero que ellos vivan la experiencia de ver cuáles son las consecuencias de sus propias decisiones. Comentabas que todos tenemos una huella de abandono. Me parece que esto se refleja en la forma que creamos a nuestros hijos en dos aspectos. Uno, todo lo que yo no recibí de estas 7 fuentes de amor incondicional, intentaré dárselas
a mis hijos. Y dos, de todo lo que sí recibí, pero que no me gustó, intentaré darlo de forma en que me hubiera gustado recibirlas. Entonces, todas las carencias que quedaron en mi huella de abandono afectan el desarrollo de mis hijos. ¿Qué debo hacer o qué debe pasar para no continuar afectándome y afectando a los que están a mi alrededor? Mi querido Pepe, estás dando con el centro de todo esto. Ahí está. Nosotros como padres, una de nuestras principales responsabilidades cuando vamos a entablar un proyecto de vida en pareja es que parte de ese proyecto de vida en pareja incluya nuestra propia huella de abandono. Porque si resolvemos nuestra huella de abandono o la llevamos a un nivel mucho más saludable, estamos en la mejor posición para educar a nuestros hijos de la manera más sana posible. Todos los temas pendientes que yo no haya resuelto de mi huella de abandono, es decir, en relación con mi padre y mi madre, los voy a proyectar en mis hijos. Necesito curar todas esas heridas, todos esos temas pendientes que no le corresponden a mis hijos, ni siquiera le corresponde a mi pareja. Son temas pendientes que traigo en la relación con papá y mamá. Todos esos temas que yo no resuelva, los voy a terminar proyectando en mis hijos y pasando factura a mi pareja. Por eso es importantísimo el desarrollo personal, el autoconocimiento, la reestructura de tu proyecto de vida en una dirección que sea de plenitud, porque forzosamente va a pasar por el proceso de resolver tu huella de abandono. Se tiene que resolver, se tiene que, por lo menos, se tiene que atender, se tiene que visualizar, se tiene que poner en la mesa, tienes que estar conscientes de cuáles son esas áreas que tienes que trabajar, porque si no las trabajo, invariablemente las voy a pasar a la siguiente generación. Todas mis heridas no resueltas las voy a pasar en forma de miedo, en forma de actitudes tóxicas, de hipercontrol, de perfeccionismo, de miedo al rechazo, de miedo al fracaso. Todos esos miedos, todas esas áreas pendientes, las estoy proyectando constantemente, no nada más a mis hijos, sino a todo mi proyecto de vida a través de mi autoconcepto, cómo yo me concibo. Y por supuesto que principalmente a nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser un reflejo de nosotros mismos durante esos 0, 7 y de los 7 a los 14 años. Hablando de proyectos de vida, mi huella de abandono debería resolverla en mi proyecto de vida individual y que eso se convierta en un requisito para armar un proyecto de vida de pareja. A ver, vamos a hablar del ideal, de lo que es el ideal. El ideal es como tú lo estás expresando. El ideal es que todos los individuos resolvamos nuestra huella de abandono durante nuestra adolescencia. Ahí cobramos conciencia del rompimiento con la familia, nos damos cuenta de nuestras carencias, caracterizamos el perfil de nuestra huella de abandono y en medio de esa crisis de identidad resolvemos nuestra huella de abandono, de tal manera que cuando tenemos 21 años somos un individuo con todas las de la ley, somos un individuo libre que se hace responsable de sus decisiones, asume las consecuencias de las mismas, sabe las reglas del juego de la vida y está ya resolviendo su huella de abandono o en vías de resolverla. Ese es un individuo libre. Esa persona está en la mejor posición posible de entablar una relación de pareja. Ahora, ese es el ideal. Por supuesto que no siempre es así, pero lo decíamos al inicio, siempre todo es posible. Reestructurar un proyecto de vida, resolver tu huella de abandono es posible en cualquier momento. ¿Cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Hace 20 años. Pero el segundo mejor momento es ahora. Lo mismo con la reestructura de tu proyecto de vida y con la resolución de tu huella de abandono. ¿Cuándo es el mejor segundo momento? Es en este preciso momento que te están cayendo los 20. Es el mejor momento de atenderlo. Porque si no eres tú, no va a ser nadie más que lo vaya a hacer por ti. Y si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Necesitamos poner manos en el asunto, porque eso va a mejorar nuestros canales de comunicación, nuestras relaciones interpersonales. Vamos a estar en la mejor posición de entablar relaciones saludables y quitarle toda esa toxicidad que deviene de comportamientos inadecuados como consecuencia de las carencias de nuestra huella de abandono. Y si resolver la huella de abandono es el deber ser,
¿Cómo le hago? ¿Hay una receta, un camino o algo que me ayude? O en otras palabras, ¿este modelo de semiología de la vida cotidiana me ayuda o me guía de alguna manera para ello? Sí, claro. Otra vez, no es una receta, es un proceso basado en el autoconocimiento. Y sí, por supuesto, es uno de los objetivos principales del modelo de semiología, ¿no? Que tú te conozcas a tal grado que tengas la información necesaria y suficiente y que vayas desarrollando las herramientas pertinentes para resolver tu huella de abandono. Cada individuo lo vamos a ir resolviendo de manera diferente, a velocidades diferentes. Y es todo un proceso. El autoconocimiento es un proceso que dura toda la vida. En cuanto dejamos de trabajar en nosotros mismos, se nos empieza a notar. Entonces, al final, ¿qué es lo que se requiere con respecto a la huella de abandono? En lugar de estar buscando las 7 fuentes allá afuera, en mi pareja, con mi jefe, con mis amigos, en el grupo social al que pertenezco, la solución final es trasladar las 7 fuertes a ti mismo. Tú te tienes que convertir en tu propia fuente de estos 7 valores. Tú tienes que ser tu propia fuente de apoyo, de afecto, de comprensión, de inspiración, de placer, de conocimiento y reconocimiento. No necesitas irlo a buscar allá afuera. Tú te lo vas a procurar a ti mismo. Y en el momento que tú logras eso, ya no necesitas nada de allá afuera. Ya no necesito la validación ajena, ya no necesito el reconocimiento externo. Ya puedo entender que si mi padre me rechazó o mi madre no me reconocía, pues fueron consecuencia también de sus propios procesos, pero ya no me afecta, porque yo me he convertido en mi propia fuente de reconocimiento, de afecto. Conozco mis capacidades, conozco mis méritos, me reconozco a mí mismo. Soy mi propia fuente de apoyo, de afecto, me quiero, me comprendo, me digo que me quiero. Soy mi propia fuente de inspiración, mi propia fuente de placer, me procuro placer en todos mis potenciales, los procuro, los nutro, el potencial emocional, el racional, el motriz, el instintivo, el sexual. Estoy volcado sobre sí mismo. ¿Para qué? Para convertirme en una mejor persona, en la mejor versión posible, para poder entablar relaciones saludables, para poder entablar relaciones interpersonales saludables con tu pareja primero, con tus hijos después y después con todos los demás. Lo que propone el modelo es una ruta de salida. Y la ruta de salida es el autoconocimiento. Necesito trabajar en mí, necesito conocerme. ¿Cuáles son estas características de mi huella de abandono y cómo la voy a ir tratando? Necesito un plan, pero primero lo necesito identificar. Y luego un plan de dónde están esas áreas de oportunidad, dónde tengo que trabajar qué, y con foco y disciplina y entusiasmo empezar a trabajar en esa dirección, porque te vas a convertir en una mejor persona. Y los resultados van a ser visibles por todos los demás que están a tu alrededor. Oye, suena muy bien, pero me quedé pensando en este escenario ideal, donde es el adolescente o idealmente en la adolescencia es donde debes o deberías reconocer tu huella de abandono y empezar a trabajar en resolverla. Pero también platicábamos de todas las cosas que existen alrededor de esa etapa, de lo complicado que es para un adolescente, pues vivir y a veces sobrevivir. ¿Cómo lograr que en esa etapa sea el que pueda reconocer o darse cuenta de que tiene que hacer algo a este respecto? Que debe encontrar, solucionar eso que yo no logré ahora por él mismo y existe esto, o sea, no me van a escuchar. Entonces, ¿cómo lograr que un adolescente, en ese caso ideal, tome pues, las riendas de su vida, ¿no? Pareciera que hay una contradicción. Exacto. Recordemos, lo decíamos hace rato, es un proceso, y es un proceso transgeneracional. Tratemos de ir poniendo nuestro granito de arena en la generación que nos corresponde con respecto a la siguiente generación. Y yo creo que llegará el momento en que nosotros como padres estemos en una posición mucho mejor que la que nosotros tuvimos ahora y que la que nuestros padres tuvieron en términos de resolución de la huella de abandono. Ese es como que el más grande deseo. Ir
a través de la repetición y síntesis, repetir, repetir, repetir. Yo sé que no todo, no a todo me van a hacer caso, y menos en la adolescencia, pero soy terco con la repetición y la síntesis, repetición y síntesis. Te darás cuenta que cuando den el brinco de la adolescencia y lleguen a esta etapa madura del cerebro, muchas de las cosas que tú repetías y sintetizabas realmente sí calaron profundo. Y lo vas a poder notar en la conversación con ese nuevo adulto joven. Y eso es una maravilla, es un portento cuando te platicas con una persona a la cual dices, ah, sí me puso atención. Pero durante la adolescencia es complicado, es difícil. Por eso dije al inicio, es el ideal. El ideal sería ese. Pero no porque esté complicado vamos a dejar de realizar el esfuerzo. Vamos con todo en esa dirección. Y cada uno de nosotros a nuestro propio paso y en nuestro propio proceso. Individuo por individuo, pareja por pareja, familia por familia. Entonces, tomando en cuenta que en lo general nos tardamos en resolver nuestra huella de abandono, ojalá que lleguemos a ese punto en algún momento, pues resulta que los que se están viendo afectados, además de nosotros, pues son nuestros hijos directamente y obviamente nuestra pareja. Y regresando a la pregunta de la vida cotidiana de hoy de ¿el problema son mis hijos o soy yo? Pues entonces, pues el problema soy yo. Por primera vez creo que le estamos dando el punto a los hijos y al problema, pues somos los padres. ¿Es así? Pues de entrada, la base, nosotros vamos a ser la base del problema y simplemente los hijos van a ser un reflejo de lo que sea que nosotros hayamos puesto en ellos, ¿no? Yo creo que no queda más que felicitar a los hijos de que ganaron esta vez. Y me parece que no nos queda más que también invitarlos a que nos acompañen cada semana y que nos envíen sus preguntas de su vida cotidiana, así como sus dudas y comentarios sobre este o cualquier otro episodio. Y no olviden buscarnos y suscribirse a nuestros medios de contacto. Nos escuchamos en el próximo episodio.